Sí, está bien ahí. Jonás 2. El título es Al someterse a la voluntad de Dios. También le he puesto como un segundo título, La providencia de Dios. En el capítulo anterior estuvimos viendo la desobediencia de Jonás. No sé si recuerdan. Jonás, el profeta de Dios que huye de la presencia de Dios, recibe el mandato de ir a Nínive. Sin embargo, decide irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Decide huir por barco. Dios envía una gran tempestad. También echan suerte los marineros. Cae sobre él. Finalmente confiesa quién es. Y luego echan a Jonás por la borda. Así más o menos fue el mensaje del primer capítulo. Y la tempestad cesa. Muy bien. La idea del mensaje de hoy es hablar de un Dios que tiene un plan para un pueblo de Nínive, un plan de salvación para un pueblo malvado, idólatra y enemiga de Israel. Este plan será llevado a cabo en Jonás, de parte de Dios. Jonás fue escogido por Dios, pero no querrá hacerlo porque no tiene compasión como Dios por sus enemigos y trata de huir de la voluntad de Dios, pero Dios no cambiará su plan redentor de salvación. Dios no cambiará. De tal manera que cuando Jonás estaba perdido y desfalleciendo en el fondo del mar, en el Seol, en la parte más oscura, Dios dispone un gran pez para salvarlo. Dios dispone un gran pez. En el libro de Jonás, casi en todo el libro de Jonás se puede ver en toda ella la soberanía de Dios. Así que Dios es soberano y Él cumplirá sus promesas. Nosotros somos preservados hasta el final en nuestra salvación. Jonás es preservado, es rescatado, es salvado. No por nuestras buenas obras, sino por el plan. Es un plan inconmovible de Dios, garantizado por su inmutabilidad. Y estos puntos, soberanía, providencia e inmutabilidad, voy a hablar hoy día un poco de ellos. De soberanía hablaré menos porque ya la vez pasada el pastor en la serie de Romanos habló sobre la soberanía de Dios y yo creo que estuvo claro, ¿no? Y pues yo intentaré hablar un poquito de él, hablaré más de la providencia de Dios y un poco de la inmutabilidad de Dios. Porque esto se ve en el libro de Jonás. Para darle aquí, ¿no? Muy bien. En el capítulo anterior, el primer capítulo de Jonás finalizó con el versículo 17 que decía: pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Podemos ver que el profeta Jonás cae al fondo del mar, pero el profeta no está muerto. ¿Vale? No está muerto. Es arrojado al fondo del mar. Los marineros le dan por muerto. Pero Jonás está vivo por la misericordia de Dios. Y esto hablaré un poco más adelante. Por la gracia de Dios. Y así acaba el libro del profeta Jonás, capítulo 1, 17. Pero para mí también es como el inicio del capítulo 2. ¿Vale? Porque vamos a hablar de la historia de Jonás dentro del pez, del vientre del pez. Y en este versículo yo puedo ver, he escogido, como he dicho, los 3 atributos de Dios, que es la soberanía, la providencia y la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es un atributo? Lo quiero explicar por si alguno no sabe qué es un atributo. En primera de Pedro 2:9 dice que somos hechos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes o atributos de Dios son las virtudes de Dios, los atributos de Dios. Estamos nosotros llamados a dar a conocer estos atributos.
¿Cómo era Jonás? Para recordar un poco. ¿Cómo es Jonás? Jonás era una persona, un profeta, se supone que era el profeta de Dios, que no tenía compasión por sus enemigos, que huye y trata de esconderse de la voluntad de Dios. Jonás, el que intenta sin lograr esconderse de la presencia de Dios. Este es Jonás. Pero, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Los que decimos ser cristianos. Como Jonás, el que decía ser, bueno, era profeta, pero mira cómo se comportó. Y nosotros, que decimos ser cristianos, ¿cómo somos? ¿Acaso no eres falto de compasión? ¿Cuántas veces pasamos de las personas que nos rodean y que están perdidos en sus delitos y pecados? ¿Cuántas veces hemos pasado de ellos? ¿Cuántas veces hemos pasado de aquellos que están perdidos en sus pasiones y en sus vicios de este mundo? ¿Acaso no nos escondemos y huimos cuando de predicar el Evangelio se trata? Por ejemplo, para mí, porque no quiero hablar de ustedes, pero para mí me gustaba el momento de alabanza. Me gustaba cantar, tocar la guitarra y a veces pasar horas. Es más fácil pasar horas cantando que predicar el Evangelio. Y el problema ahora en día es que muchas iglesias se dedican más a conciertos que a predicar el Evangelio. Somos muchos como Jonás, faltos de compasión por las almas perdidas. Jonás está en pecado y merece pagar el precio del pecado con su vida, si no se arrepiente. Mira, tú también, si no te arrepientes igual que Jonás, pagarás el precio del pecado. En Lucas 13:3 dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por tanto, Jonás es echado al mar. Por causa de sus pecados, por causa de su rebeldía, él fue echado al mar, ¿verdad? Y nosotros, si es que no nos arrepentimos, si es que no vienes a Cristo, también serás echado al lago de fuego. Oh, qué feo debe ser, ¿verdad? Bueno, sabemos cómo era Jonás, cómo eras tú. Ahora vamos a ver cómo era el pez. Mayormente en los libros para niños, siempre sale una ballena, ¿no? O sale un cachalote gigante. Pero en ninguna parte de la Biblia dice ballena, dice un gran pez. Un gran pez. Para mí este gran pez es la providencia de Dios. Porque Dios dice que Jehová preparó un gran pez. Él preparó un vehículo para salvar a Jonás. Él dispuso de un gran pez para salvar a Jonás. Él lo preparó. O sea que estamos hablando de antes que ocurriese esto, él ya había preparado la salvación de Jonás. ¿Eso es posible? ¿Preparar un gran pez? ¿Crear un gran pez? ¿Dios puede hacer eso con un pez? ¿Cómo es eso? Dios crea un gran pez para rescatar a Jonás y decidió que estuviese en ese preciso momento. ¿Eso es posible? Entonces, ¿cómo es Dios? Si eso es posible, Dios tiene que ser súper grande, súper poderoso. Pues Dios es creador. Dios creó al hombre, a los animales. Dios creó y diseñó un gran pez. Dios es creador de los cielos y la tierra. Él es antes de todas las cosas y existe por causa de Él. Dios es eterno. Dios es inmutable, autoexistente. Estoy hablando de las virtudes, de los atributos de Dios. Dios es omnipotente, Dios es poderoso. Dios es omnipresente, omnisciente. Dios es santo, Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es fiel. Dios es grande y perfecto. En Deuteronomio 32:3-4 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios.
Él es la roca. Él es la roca. Él no se mueve. Él es inmutable, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Nada de lo que ha hecho, ni nada de lo que hace está hecho al azar. Nada de lo que hace es imperfecto, es perfecto. Dios, dice, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Hay muchos más atributos, pero yo solamente he escogido estos tres para la soberanía, la providencia de Dios y la inmutabilidad de Dios. Hablaré un poco de la soberanía. No estoy acostumbrado a esto. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su voluntad o su supremacía. El Altísimo, Señor del cielo y de la tierra, tiene poder ilimitado para hacer lo que haya resuelto con su creación. Y al ser absolutamente independiente, Dios hace lo que le place. Nadie puede discutirlo. Nadie puede obstaculizarlo. En su palabra dice y declara en Isaías 46, 9, del 9 al 10, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo porvenir, desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 9, 10. Muy bien. La soberanía divina significa que Dios es aquel que se sienta en el trono del universo y dirige todas las cosas. En Efesios 1:11 dice, el que hace todas las cosas según su designio de su voluntad. Este es nuestro Dios soberano. ¿Quién puede discutir lo que hace? ¿Quién puede decirle lo que estás haciendo está mal? Nadie. Porque tú eres creación de Él. ¿Verdad? Tú y yo. En una confesión, la confesión de Westminster, ¿se pronuncia? ¿Sí? Dice, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Podemos ver la soberanía de Dios sobre toda la creación. El mensaje teológico de todo el libro de Jonás es la soberanía de Dios. Podemos ver la soberanía en todo el libro de Jonás. ¿Cómo actúa la soberanía en el libro de Jonás? Comienza con la elección de Jonás. Él lo escogió. Dios escogió a Jonás para que cumpliese sus propósitos. Así como nosotros fuimos escogidos por Dios para cumplir sus propósitos. Fuimos escogidos por Dios para salvación. También. Dios escogió a Jonás y Dios salvó a Jonás. Él fue escogido para ir a Nínive como profeta. Él inició de la gran tempestad en el mar. Fue Dios quien levantó la tempestad en el mar. Y es Dios quien dio la provisión del gran pez que salvaría y luego vomitaría a Jonás en tierra. Fue Dios. En todo tiempo fue Dios. Luego continúa con el capítulo 3, 4, continúa con la planta de resino, el sofocante viento oriental que seca la planta y termina con el perdón de los ninivitas paganos y pecadores. Así es, Dios siempre trabajando, Dios siempre obrando, Dios siempre salvando, Dios siempre rescatando a pecadores. Solo Dios. Podemos ver cómo Dios usa y dispone a su creación, a su voluntad, a fin de lograr sus propósitos de salvación redentoras. Esto es la soberanía de Dios en la salvación. Vamos a leer un versículo
Segunda de Timoteo 1:9. Estoy intentando correr un poco porque no quiero... Porque la verdad que me gusta mucho Jonás, hay mucho que hablar de Jonás. Hay muchas cosas importantes. Más cuando hablamos de Dios, de sus atributos, de sus virtudes, lo que Él es. En 2 Timoteo 1:9 dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Pero yo estaba pensando, porque muchas veces, cuando le he dicho a alguna persona que Dios nos salvó, Dios nos llamó y todo es por gracia, es un regalo, y me dicen, pero Dios no violenta nuestra voluntad. Dios no nos obliga a ser salvos. Pues Dios no violenta nuestra voluntad, pero obra en nuestra voluntad. Yo no lo entiendo muy bien, pero yo creo que esa es la verdad. Dios no violenta nuestra voluntad, pero Él obra en nuestra voluntad. Él es Dios, al final Él nos creó. Y Él obra en nuestra voluntad para cumplir sus propósitos. La palabra dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Esta es la soberanía de Dios. Ahora hablaré un poco, rápidamente, lo que es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia es la participación soberana de Dios en su creación. Dios usando su creación. ¿Con qué fines? Con cumplir sus propósitos. ¿Qué es la providencia? En el término teológico que indica la participación soberana e inmutable de Dios para el rescate de su iglesia. Para el rescate tuyo, para el rescate mío. Dios, el Creador Todopoderoso, no solo crea, sino que también participa con todas las cosas creadas, y al hacerlo, Dios las preserva. Dios coopera con ellas y Dios gobierna. Dios mantiene en existencia todas las cosas creadas y las propiedades con las que creó. Dios mantiene la creación. Las propiedades con las que, por ejemplo, si es que Dios creó el agua, siempre será agua, nunca será aceite. Dios lo sostendrá, siempre lo mantendrá con sus propiedades con las que las creó. A menos que le echemos algo y mezclemos. Si Dios creó hombre y mujer, serán siempre hombre y mujer. Él coopera con ellas, coopera con todas las cosas creadas, dirigiendo sus prioridades distintivas para hacerlas actuar como actúan. En Efesios 1:11 Pablo dice que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La palabra que ahí se traduce hacer en griego es energeo. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es energeo. Indica que Dios obra o hace que resulten. Dios obra, Dios hace que resulte para sus propósitos. Si Él te escogió y te salvó, Él te va a preservar y Él va a cooperar, Él va a hacer que todo eso, que todas las cosas ocurran para su propósito. Él te salvará y te mantendrá a salvo hasta el final. Y esto es nuestra seguridad. Y Dios gobierna. Esto es dentro de la providencia de Dios de preservar, cooperar, también gobierna. Hemos hablado de los dos primeros aspectos de la providencia, que es preservar y cooperar. Este tercer aspecto de gobierno, de la providencia de Dios, indica que Dios tiene un propósito.
en todo lo que hace en el mundo y que providencialmente gobierna o dirige todas las cosas de modo que se cumplan sus propósitos. Él gobierna, se tiene que cumplir tal como Él lo decidió, como lo hizo. Muy bien. ¿Importa nuestras acciones como humanos? ¿Importa? Claro que sí importa. A veces podemos olvidar de que Dios obra mediante acciones humanas en su administración providencial del mundo. Si lo olvidamos, empezamos a pensar que nuestras acciones o decisiones no importan o no tienen mucho efecto en el curso de los acontecimientos. Tengo muchos ejemplos aquí, pero voy a leer algunos. Por ejemplo, sea como sea, somos responsables de nuestras acciones, con resultados reales y eternos y significativos. Si haces bien y podemos tener recompensas en el cielo, dice en la Biblia que tendremos galardones, recompensa. Y si no haces bien, si no has creído en Dios, te irás al infierno. Sí importan nuestras decisiones. Nuestras acciones tienen resultados reales y cambian el curso de los acontecimientos. Observa a Jonás, que por causa de su desobediencia, ¿dónde cayó? En el fondo del mar. La oración influye, sí influye la oración. Mira a Jonás, y luego lo veremos cómo ora dentro del vientre del pez, cómo cambia la situación en su entorno. Comienza a alabar, comienza a ofrecer alabanzas a Dios, comienza a confiar en Dios, comienza a agradecerle a Dios, comienza a reconocer que la salvación era de Dios. Nuestras oraciones cambian nuestro entorno. En conclusión, tenemos que actuar, tenemos que predicar el Evangelio. La salvación es de Jehová, dice Jonás, le pertenece a Él, en el versículo 9, del capítulo 2. Pero tenemos que predicar ese Evangelio de salvación nosotros. En 1 Corintios 1:21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Dios salva, Dios es soberano. Él salva a los pecadores, pero te escoge a ti para que tú cumplas ese propósito. Para que tú vayas y prediques ese Evangelio como escogió a Jonás. Para que predicara el Evangelio a los ninivitas. ¿Y qué pasó? Que al final los ninivitas se arrepintieron. Dios ya lo tenía todo preparado. Él iba a salvar a los ninivitas. Jonás fue rebelde, no quiso hacerlo, pero su rebeldía le causó problemas. Dios levantó una tempestad para que él se dé cuenta que estaba en pecado. Cae al fondo del mar, pero Dios lo rescata. Y a la final Jonás fue vomitado en Nínive y tuvo que cumplir sí o sí el propósito de Dios. Es mejor no ser rebeldes, es mejor ponernos en el camino de Dios. Y como dije en el otro mensaje, era el título corriendo de la voluntad de Dios, y ahora hay que correr en la voluntad con Dios, en su voluntad. Vamos a correr junto con Él, en su voluntad. Vamos a hacer lo que Él nos ha ordenado, predicar el Evangelio. La verdad que cuando yo estaba leyendo esto sobre la soberanía de Dios, cuando escuché el mensaje del pastor sobre la soberanía de Dios, cuando veo la providencia de Dios, ahora digo, puedo confiar totalmente en Dios, porque en sus manos estoy totalmente seguro. Y eso me trae un gozo, no sé a ti, me trae un gozo de la salvación. ¿Por qué? Como un vil pecador como yo, Dios puede haber hecho eso conmigo. ¿Cómo me puede haber rescatado del infierno? Si yo no me lo merecía. Y para el colmo, sigo haciendo las cosas mal. Dios me dice, haz esto y yo hago lo contrario. Y aún así Dios tiene compasión por mí, y así aún Dios me hace caminar por gracia en su voluntad, en sus obras que Él preparó de antemano. ¿Cómo no agradecer a Dios, verdad? Dios soberano.
Muy bien. Quiero hablar un poco... Sí. Quiero hablar un poco de este gran rescate. Como hemos visto en el versículo 17 del capítulo 1, dice, pero Jehová, el Señor, Jehová, tenía preparado un gran pez. Él tenía preparado un gran pez. Y dice, antes voy a contarles un testimonio. Me estaba acordando del testimonio. Se lo comenté ayer al pastor. Este capítulo 2 de Jonás, lo que le está ocurriendo a Jonás cuando se está hundiendo en el fondo del mar, algo así yo pasé. Yo también me pasó, yo también me estaba ahogando en el fondo del mar, a mí me rescataron y les voy a contar un poco de la historia. ¿Qué me pasó? Pues desde cuando era adolescente me gustaba surfear y un día, habrá sido a la 1 de la tarde, 2, por ahí, después de comer, no esperé ni media hora, cogí la tabla y salí corriendo. La casa estaba a unos 20 metros o menos de la playa, del mar. Pues la playa en Perú se llama Yasila, está por el norte de Perú. Cogí la tabla, me tiro al mar y comienzo a meterme hacia las olas, no recuerdo en ese momento de qué tamaño eran las olas, pero de 2 metros para arriba siempre eran las olas. Pero no fui solo, luego me di cuenta que mi primo me acompaña y él estaba en un kayak, esos que son así largos que te metes. Vale, yo veo la ola que venía y comienzo a nadar rápido. Hice una cosa que nunca debería haber hecho. En vez de meterme dentro de la ola, quise ganarle a la ola y ir por arriba de la ola. La cosa es que cuando hice eso me quedé como de pie y el kayak mayormente hace eso, va por encima de la ola. Y mi primo va arriba, nos encontramos en la punta y él me golpea con la punta en la cabeza. Y para el colmo, yo no me había atado la tabla en los pies. Entonces caigo de la tabla y comienzo a desesperarme y comienza el mar a llevarme mar adentro. Entonces recuerdo que me estaba hundiendo en el mar y mi primo, era familia de mi prima, primo de mi prima, pero él salta a salvarme. Yo creo que saltó a salvarme, no recuerdo si saltó a salvarme o se cayó junto conmigo, o sea que... pero él sí sabía nadar mejor que yo. A mí me gustaba estar encima de la tabla, más que nadar. ¿Y qué hago yo? Me cojo de su cuello. Ven para acá. Y comenzamos a hundirnos. Y yo comencé a cogerlo del cuello, él comenzaba a querer quitarme de las manos de su cuello y estuvimos en una buena pelea dentro del agua. Y yo recuerdo que ya en un momento de desesperación, queriendo luchar por sobrevivir y salir del agua, ya sin fuerzas dentro del agua porque ya no te estás acabando el oxígeno, te quedas sin respiración, fatal, comienza a ver los globitos estos de agua que salen de la boca y la de él. En un momento yo sí recuerdo muy bien que los dos estábamos mirándonos cómo nos hundíamos y ya nos dejábamos hundir. Fatal, veíamos, como dice Jonás, veía las olas pasar por encima mía. Y veía que todo se estaba volviendo más oscuro, porque la luz ya no llegaba, ya no te lucía hasta adentro. Entonces nosotros estábamos ya hundiéndonos, todo oscuro. Hasta que veo una mano que me coge de los pelos, me levanta, me da un golpe, y luego también a mi primo le da otro golpe. Los dos estamos noqueados ahí medio y comienza a los dos a empujarnos y él se acompañaba con las olas para sacarnos hasta tierra y así nos salvó. Y gracias a Dios porque él tendría que haber elegido, como le contaba ayer, ¿no? Ayer al pastor.
antes de ayer, le contaba cómo un salvavidas de verdad solamente elige a uno, nunca mayormente eligen a dos. Entonces, pero como era mi tío, el que nos había visto, él estaba comiendo y estaba desde la ventana, nos vio a los dos que estábamos luchando, saltó de la mesa, de la silla y fue y nos rescató, gracias a Dios. Ahora entiendo a Jonás cuando dice que él sentía que las olas, sentía como las algas le estaban rodeando su cuello, cómo se estaba hundiendo, estaba ya en el mismo Seol, que significa un lugar oscuro, estaba siendo sepultado por el mar, llegó hasta el fondo y pierdes ya toda esperanza. Ya pierdes toda esperanza y de repente viene alguien y te salva. Jamás yo le dije a mi tío, ven y sálvame. Es que no podía. Estaba dentro del mar, en el fondo. Yo no sé, solamente gracias a Dios que Él me salvó. Jonás, igual. Dios ya lo tenía preparado todo. Yo creo que Dios tenía preparado salvarme a mí también. Y Dios tenía preparado salvar a Jonás. Todo lo tenía controlado Dios. A Dios no le cayó esto de improviso. Si muchos estuviéramos en esta situación tan complicada como la de Jonás, tendríamos el gozo perdido. Yo creo que en el fondo del mar no te da gozo estar ahí, ni estás celebrando, estás viendo ir tu vida. Las esperanzas perdidas, sin fe alguna, o te pondrías a orar por desesperación. Pero bueno, en el fondo del mar no se puede. Así a veces estamos en esta vida, cuando estamos andando en oscuridad, en tinieblas, cuando no estamos haciendo las cosas bien como Jonás y nos estamos hundiendo. Pierdes toda esperanza, pierdes la fe, pareciera que pierdes todo, pero ahí está Dios. Ahí está Dios que no se le pasa. Es más, tiene preparado. Dios tenía preparado un gran pez. Yo no sé, yo creo que Dios creó a ese pez con ese estómago de tal manera que iba a ir a entrar Jonás. Lo preparó todo y lo creó, lo hizo nacer en el lugar preciso, hizo que estuviese en el momento preciso. Dios es perfecto, Él estaba haciendo todo, estaba obrando la salvación de Jonás, el rescate de Jonás. Y así es en nuestras vidas. Él está obrando cada momento. Él salva a sus hijos. Él salva a los pecadores. Igual, Dios ha provisto para nosotros un medio de salvación. Así como a Jonás tenía el gran pez, a nosotros tuvo, ¿a quién tiene? A Jesucristo. Este es el medio de salvación para el hombre. Aquel que pagó nuestros pecados en la cruz. Él murió y resucitó por ti y por mí. Y Él estuvo muerto y al tercer día resucitó. Así como Jonás estuvo sepultado, así como Jonás estuvo dentro del vientre, encerrado dentro del vientre del gran pez, Jesús estuvo en una tumba. Estuvo sepultado, pero Jesucristo resucitó. En Mateo 12:40 dice, veamos rápidamente este capítulo, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Jesús le estaba respondiendo a los fariseos le estaban pidiendo señales. Decían, danos señal, ¿no? Que te queremos creer, danos señal. Y no les voy a dar más señal que esta, que Jonás estuvo 3 días. Y así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. En 1 Corintios
15:4 dice, y he aquí, fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí vemos algo que los teólogos le llaman la providencia de la sepultura. Y lo voy a explicar rapidísimo. En Jonás podemos ver al gran pez, donde Jonás se encuentra 3 días y al tercer día es expulsado a tierra y cumple el propósito de Dios. Y predica ¿qué? El evangelio a los ninivitas, y los ninivitas ¿qué pasa? Se arrepienten. Jonás estuvo consciente orando dentro del pez, dentro del vientre del pez. Ahora, tenemos también a Jesús. Podemos ver también la gran providencia de Dios en Jesús. La providencia divina de la sepultura. Cristo fue crucificado, fue sepultado y el tercer día resucitado. En 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber, Pablo está diciendo, Pablo dice, me propuse saber no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje de salvación, el mensaje del evangelio es esto: Jesucristo crucificado y resucitado. Pero entre los dos eventos está sepultado también. Jesucristo crucificado, murió, fue sepultado y resucitó. Sabemos que la cruz es central en el mensaje del evangelio. Pero podemos decir, también podemos hablar de la centralidad de la resurrección. Sin resurrección no hay evangelio. Y sin resurrección no hay cristianos. La muerte y la resurrección son importantes para que hoy tengamos un evangelio que predicar. Pero hay un evento entre la muerte y la resurrección de Jesucristo, y es tan importante como ellas. Y me estoy refiriendo a la sepultura de Jesús. Es tan importante que el apóstol Pablo resume el mensaje del evangelio en 1 Corintios 15:3-4, y dice así: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4 dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estos 3 eventos son importantes. Estos 3 eventos son importantes. No solo para nuestra salvación, sino también para nuestra vida práctica, nuestra santidad. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, ahora tenemos nueva vida. Y como tú ahora tienes una nueva vida en Cristo, tú tienes que andar conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios, ¿verdad? Su muerte es importante, su sepultura es importante. Y podemos ver un poco de la mano de Dios en la sepultura de Jesucristo y en la resurrección, en la muerte, sepultura y resurrección. En Mateo 27:34. Mateo 27:24. No lo busquen porque esto lo voy a explicar rápidamente para no... En Mateo vemos que se le acerca, cuando Jesús es crucificado, y se le acerca a alguien y le quiere dar le quiere dar a beber vinagre mezclado con hiel. Eso en ese tiempo era un analgésico de la época. ¿Para qué? Para disminuir el dolor. Pero Jesús lo rechazó. ¿Por qué? Porque Jesús quería estar consciente de todos los hechos, el dolor, y tener sus facultades mentales por completo para las horas que estaban por venir. Él quería estar completo, él quería estar en total conocimiento. Él no quería perder el conocimiento, él quería estar en ese momento lúcido.
Y luego, después de morir, vemos cómo a Pilato, un hombre que se llamaba José, no sé si recuerdan, José de Arimatea, se le acerca a Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Pero nunca nos hemos puesto a pensar quién era este hombre. Este hombre era un Sanedrín. Era uno de los sacerdotes que conformaban la Corte Suprema de Israel. Imagínate, este hombre, para pedir el cuerpo de Jesús, tenía que ir en contra de sus compañeros. O sea que estaba peligrando su vida, estaba poniendo en juego su estatus, pero Dios lo movió a él para que hiciese eso. Dios está obrando sobrenaturalmente, así como obró con Jonás, con ese gran pez, que es algo sobrenatural, ¿no? Está obrando con Jesús. Jesús sí murió físicamente, pero espiritualmente estaba vivo. Y Dios estaba en espíritu, estaba obrando en su sepultura, estaba obrando en su muerte. Él era consciente. Jesús estaba consciente, Dios estaba consciente en el espíritu. Dios está obrando en su soberanía, en su providencia. Y Jesucristo resucitó al tercer día. Y Dios obra en todo este tiempo con Jesucristo. Es tan sobrenatural el rescate de Jonás siendo tragado por un gran pez como la muerte y resurrección de Jesucristo y también su sepultura. Podemos ver a Dios en su soberanía, en su divina providencia, obrando detrás de todo lo que está ocurriendo. Dios estaba detrás de todo ello. Dios está detrás de nuestras vidas. Él no nos deja, Él no nos abandona, Él es fiel. Y lo que Él ha prometido lo hace. Y eso lo vemos en la inmutabilidad de Dios. Y esto lo voy a hablar ya un poquito nada más. Dios es inmutable. Dios no cambia. Y no cambia lo que Él ha prometido. Inmutabilidad quiere decir no mutable, el que no cambia, o incambiable, o fiel. Todo es fiel, nos ayuda, así entendemos con fiel, ¿verdad? Esto nos ayuda a entender un poco más lo que es la inmutabilidad de Dios. Él es fiel. Dios, por ejemplo, una característica de la inmutabilidad de Dios: Dios no crece, no evoluciona o mejora porque Él es perfecto. Él no puede disminuir, Él no puede deteriorarse o retroceder porque nunca más sería Dios. Lo que Dios es, Él ha sido siempre y será para siempre, siempre. Él no cambia de opinión o anula uno de sus decretos o otro. Él cumple todas sus promesas y también cumple sus amenazas. La paga del pecado es muerte. Ten cuidado con el pecado, porque caerás en el fondo, y cada vez más el fondo, como Jonás. Empezó a ir en vez de a Nínive, comenzó a Jope, queriendo ir a Tarsis, luego se mete en un barco, se mete dentro del barco, luego dentro del mar, luego hasta el fondo, y así es por causa del pecado como nos vamos hundiendo cada día más. Y ten cuidado, porque Dios disciplina. Como dice Paul Washer, dice: esta verdad es un gran consuelo para nosotros, puesto que la posibilidad de que un Dios poderoso, bueno y misericordioso, que de repente se convierta en un ser malo o anule sus promesas, es absolutamente terrorífico, ¿verdad? La inmutabilidad de Dios es uno de los más importantes atributos, porque garantiza que Él y su palabra serán lo mismo ayer, hoy, día y para siempre. Eso es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia sus promesas. Dios es fiel. Cuando Jonás dice la salvación es solo de Jehová, es porque Jonás reconoció que Dios era fiel. Jonás reconoció que Dios soberano, el que lo había escogido en medio de su pecado, en medio de su agonía también,
cuando ya todo lo había perdido, cuando él ya estaba desfalleciendo, Dios actuó y lo rescató y lo salvó. Y Dios hace lo mismo contigo y conmigo. Dios salva. Dios es fiel, es bueno. Y todo lo que Él hace es perfecto. Cuando decimos que, cuando Jonás dice que la salvación es solo de Jehová, recuerdo ese versículo que dice, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino es un don de Dios. ¿Verdad? La salvación es un regalo. Tú no te salvas, yo no me salvo, nadie se puede salvar. Es más, nadie quiere a Dios, nadie desea a Dios, nadie puede, todos son enemigos de Dios. ¿Quién se puede salvar? Solo Jesucristo, el único justo, el Hijo de Dios hombre, cumplió justamente todo. Él es el perfecto, el único, el verdadero, el fiel, el único que podía vencer a la muerte. Y lo hizo. Y no solamente eso, junto con Él, nosotros vencemos a la muerte. Amén. Ese es el mensaje. Amén. Eso es todo. Que Dios los bendiga. ¿Oramos? ¿Nos ponemos de pie? ¿Sí? O como quieran, nos ponemos de pie. Si quiere estar sentado, no pasa nada. Es complicado a veces hablar de Dios porque mi mente tan limitada, le digo esto de corazón, a veces hay cosas que no comprendo del todo. Pero conozco algo de Dios, que Él es fiel, que me ha salvado siendo un pecador. Y algo importante, que Él cumplirá hasta el final y Él me va a preservar y estaré junto con Él eternamente. Mi vida no está en manos mías, porque yo no me puedo cuidar a mí mismo. Está en manos de Dios, el Todopoderoso. Y tú puedes entregar tu vida a la mano de este Dios todopoderoso, único Dios verdadero. La salvación es de Jehová, la salvación también es para ti. Y si estamos en pecado, regresemos a este camino, corramos junto con Dios. ¿Ok?